Muy buenas tardes tengan todos, les saludamos Zúñiga y La Monsalve. Acaba de finalizar nuestra primera jornada de miércoles en Champions League en Caliente TV. Duelos importantísimos el día de hoy, como era el Manchester City ante Inter de Milán. El único encuentro en esta segunda jornada más tardecita que no pudieron conseguir goles. Tenemos a un Celtic de Glasgow en los primeros puestos, solo por debajo del Bayern Múnich, luego de haber conseguido 9 goles ayer en su debut de esta UEFA Champions League. Estaremos a lo largo de estos próximos 60 minutos para contarles todo lo que ocurrió pues, en esta jornada de miércoles en la Champions League. ¿Tienes voz todavía? Todavía tengo voz. Todavía tienes Me voz. tocó lograr 6 goles en el partido. 6 goles. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener 6 goles en uno de los encuentros quizás menos atractivos de esta jornada? Claro, nos quedó otro 0-0 en esta jornada con el duelo entre el Manchester City y el Inter de Milán. El Paris Saint-Germain gana en el último minuto a un Girona que estuvo muy cerca de sacar el empate. Y el Dortmund hoy demuestra por qué pues, fue subcampeón la temporada pasada, ¿no? Hoy juega muy bien de visitante, termina ganando 3-0 al equipo del Brujas de Bélgica. Y me parece que es un muy buen resultado para el Dortmund en esta nueva fase de Liga de la Champions. Momento de irnos al estadio de la ciudad de Manchester, el Manchester City de Pep Guardiola, enfrentando al Inter de Milán de Pippo Inzaghi, de Simone Inzaghi, y precisamente una final, la final con la que el Manchester City, la reedición de la final con la que el Manchester City consiguió la orejona, la tan deseada. Al minuto 6, Taremi abre con Marcus Thuram y dispara, pero Ederson se quedaba con ella en las manos. No iniciaba Lautaro Martínez desde el 11 titular. Después iba a aparecer Savinho con este servicio, remate de Erling Haaland que iba directo a las manos del arquero Jan Sommer. Aquí se levanta el androide que no pudo conectar gol el día de hoy y Sommer, muy atento, simplemente recupera la pelota. Nos vamos al minuto 29, insistía el Inter de Milán. Ederson salvando entonces en la línea. Estaba Guardiol que despejaba bien el balón para evitar la caída de su arco, pero ya el Inter de Milán presionaba cuando lograba quitarle el balón al Manchester City. Y acá se equivocan en la salida, recupera Grealish, la deja para Erling Haaland que cruzaba con este disparo al arquero Jan Sommer que simplemente vigila la pelota, pero pasa desviado y esto no iba a terminar en gol. Y uno de los cambios de Pep Guardiola en la segunda mitad de este encuentro, Phil Foden, que intentaba con una asistencia de Rico Lewis, pero no consiguió bajar a tiempo y pasa por encima de la portería. Después habría más en este partido. Al 76 iba a aparecer este intento de remate del Inter de Milán que terminaba fallando acá. Mkhitaryan estaba llegando cerca a la jugada, pero seguía el marcador 0-0. Estaba mucho más agresivo el Manchester City buscando ese gol. Gundogan también intentándola de cabeza, pero a las manos de Sommer. Y Guardiola no lo podía creer. Guardiola no podía creer que esto seguía 0-0. De nueva cuenta iba a aparecer este remate de İlkay Gundogan. El cabezazo, el servicio, entra solo al área y de esta manera se termina el partido 0-0 el día de hoy. Llega a 24 encuentros sin conocer la derrota el Manchester City, a pesar de no habernos regalado un encuentro en este debut en la UEFA Champions League con goles, pero ya entonces amplía a 24 partidos sin perder en UEFA Champions League. El récord es del Manchester United, precisamente con 25. Pero, ¿cómo podemos calificar este primer encuentro del Manchester City que no logra los 3 puntos ante el Inter? Lo habíamos platicado desde la previa, ¿no, Adriana? Con nuestros compañeros también. Lo difícil que iba a ser el día de hoy para el equipo del Manchester City, porque el Inter de Milán, que quizá de los que representan al fútbol italiano es el que mejor está trabajado, hoy a pesar de que no tuvieron a Lautaro Martínez, terminan sacando un empate de visitante, que creo que no es más resultado para el Inter de Milán. Y del otro lado, siempre está la expectativa de que un equipo como el Manchester City arranque la participación en un torneo de Champions ganando, y hoy no lo puede lograr Guardiola, a pesar de que vimos muchas acciones a favor de ellos, en donde el arquero y también los jugadores terminaron por fallar. Yo creo que este empate con sabor a victoria para el Inter de Milán. Creo que era uno de los encuentros más complicados que iba a tener en la fase de liga de esta UEFA Champions League. Logra sacar un punto de un estadio complicadísimo ante uno de los rivales más complicados. Y entonces tenemos que venir
al hubiera, ¿no? Que es ese pretérito que a nadie le gusta, pero hubiera sido distinto si en ese primer tiempo hubieras tenido a Lautaro Martínez para poder descifrar las jugadas que fueron peligrosas, porque las tuvo el Inter en muchísimas oportunidades. 3 vimos claras en este resumen que nos acaban de presentar al equipo de producción. ¿Hubiera sido distinto o no hubiera sido distinto? Sería bueno preguntárselos también a las voces que estuvieron. Llegan nuestros especialistas, José Hernández, Diego Balado, Beto Garciaspe. ¿Qué le pasó hoy al Manchester City, José, desde tu punto de vista? ¿Por qué no pudo sacar la victoria? Y lo decíamos, el empate termina siendo pues un buen resultado, ¿no? En nuestro nuevo formato para el Inter de Milán. Es un empate que creo que no perjudica tanto a los dos. Hubiese sido para el City mejor ganar en casa, arrancar ganando en casa. Lo que pasa es que también el Inter hizo un partido muy serio, me parece muy aplicado, muy ordenado defensivamente. Hizo un gran primer tiempo, no las pudo terminar, las que tuvo. Y quedará ahí, ¿no? Y yo se lo preguntaba a Beto, quedará ahí en la memoria, ¿qué hubiese pasado si jugaba Lautaro Martínez de titular y tenía esas oportunidades? Pero es un punto muy bueno para el Inter. Diego Balado, el Manchester City, hoy, ¿en dónde falló el equipo de Josep Guardiola? ¿Qué le pasó desde tu punto de vista? En la construcción de la jugada, en su mayor parte no poder contrarrestar el embudo defensivo que le propuso al Inter. El Inter ya le había demostrado hace 15 meses, lo dijimos varias veces durante la transmisión, que sabía cómo neutralizarlo, por lo menos sabía cómo cortar los circuitos para que el equipo consiga hacerle llegar la pelota a Erling Haaland. Las 2 veces que Haaland tocó el balón dentro del área fueron en la primera mitad, en una oportunidad por arriba, en un centro corto desde la derecha, y la otra producto de un error de Bastoni, que se equivoca ahí, una falta de comunicación con Çalhanoğlu, y le queda la pelota a Grealish, que inmediatamente se la da a Haaland y remata de manera defectuosa, pero muy cerca del arco. En el segundo tiempo te diría que el noruego prácticamente no tocó la pelota. La verdad que yo no me acuerdo de muchos toques del balón, mientras vemos los números, donde al final la supremacía en cuanto a la posición de pelota, que es natural en los equipos de Guardiola, y en la cantidad de remates, fíjate, fueron 22, al final no refleja un dominio, porque el partido fue equilibrado, y si bien tuvo alguna chance el City sobre el final, una de Foden, un par de Gundogan, sí. Al final fue un partido muy, muy parejo, como había sido la final de Champions en Estambul. Esta vez el Inter consigue el resultado que tal vez pensó en su momento que iba a sacar en la final de hace 15 meses, pensando en la prórroga. Bueno, aquella vez se le escapó con un gran gol, un golazo de Rodri. Eso es lo que definió un título. Hoy hubo tablas y creo que al final es un empate que, si bien en el papel uno imagina que le beneficia más al Inter, yo creo que tampoco el City puede sentirse a disgusto porque, claro, porque enfrente tiene un rival de categoría, y yo creo que tiene un rival directo en esto de buscar ser el campeón de Europa. Lo único que yo agregaría, Beto, es que por lo menos esa final, sí, es una final, es una definición, te iba a dar el título, pero fue en territorio neutral. Aquí fuiste a su casa y le hiciste lo imposible al Manchester City para que pudiera sacar los 3 puntos. Ahora, Tú querías ver la posesión, 60% de la posesión. ¿Esperabas más de este encuentro? ¿Esperabas más goles? ¿Esperabas mejor funcionamiento por parte de alguno de los dos equipos? Sí, la verdad que sí esperaba un partido mucho más espectacular. Lo platicaba ahorita con José, si hubiera habido un gol, te cambia todo el partido, ¿no? Porque obliga al otro a ir más al frente. El Inter para mí fue mejor en el primer tiempo, en el segundo tiempo fue mejor el City, con mayor posesión de pelota, pero siempre definiendo mal, ¿no? Creo que tuvieron algunas opciones, pero el primer tiempo me hubiera gustado ver a Lautaro Martínez, porque a lo mejor en las opciones que tuvieron no me gustó nada lo que hizo Taremi ni lo que hizo Thuram. Los dos no estuvieron finos el día de hoy, y a lo mejor con Martínez hubieras encontrado ese gol que hubiera obligado a hacer otras cosas, ¿no? Que ir mucho más. Yo vi a los dos equipos como que también no estaban tan obligados de hoy ir con todo al frente, pensando un poco en el fin de semana que se vienen 2 enfrentamientos muy importantes para las dos escuadras. Sí, en el entendido de que son 2 equipos, el City, una potencia de la Premier League, el actual campeón de la Serie A, se esperaba más de este partido, pero como lo comentan, tampoco el empate es tan malo en este arranque de la fase de Liga. Es decir, los dos da la impresión, sobre todo ya en la recta final del partido, que dijeron estamos a gusto, estamos cómodos, nos vamos con el 0-0. Si tú vas y le preguntas antes del partido
partido del Inter. A ver, no viaja Di Marco, no viaja Arnautovic. Lautaro no estaba para 90 minutos. ¿Firmas un empate? Claro que firman un empate, especialmente de visitante en Manchester. Claro que sí. El empate es bueno para ellos. Ahora, el mensaje, digo, también es que no por eso tanto el Inter como el Manchester City dejan de ser dos candidatos para llegar a la fase final de esta UEFA Champions League. Incluso instalarse en una ronda de semifinales, hablando ya concretamente de los dos. Sí, no, de ninguna manera. Yo creo que el mismo Guardiola lo decía, enfrente vamos a tener a un equipo que tiene las mismas aspiraciones que nosotros. Sí. El Inter juega a ser campeón en cualquier tipo de competencia, no se siente menos que el rival, por más que nosotros que estamos del otro lado y digamos, sí, no, hoy el City y el Real Madrid son los dos grandes candidatos, la temporada pasada era exactamente lo mismo, el Madrid siempre es candidato, parcialmente en la Champions League, pero el Inter tiene que soñar, si ese tampoco pudo llegar a una final, ¿por qué no pensar que lo puede hacer? Y yo creo que hoy tiene un mejor plantel, casi con muchos de los mismos jugadores, pero creo que está un poquito por arriba de ese plantel que hace un año y pico llegó a la final, entonces ¿por qué no pensar en esto? El tema, o sea, la única incertidumbre que yo tengo, que creo que en algún momento todos nos vamos a plantear lo mismo, es esto del nuevo formato, porque al final en la suma y resta de puntos, como vale lo mismo, ¿no? Vale lo mismo la goleada del Celtic el día de hoy o la goleada del Sparta de Praga, a los puntos que podés sacar contra rivales de categoría. Entonces, alguno va a lamentar algún partido que se escape, algún partido que no gane, que va a provocar, no que quede eliminado, porque uno no imagina a ninguno de los poderosos de Europa quedando eliminado. Tampoco el formato da para eso. Pero sí, por ahí lo obliga a ir a un playoff, no quedar en los primeros 8 lugares, le das 2 partidos extra, y como se están quejando los jugadores de los partidos extra, los que juegan internacionalmente. Sobre todo los del Manchester City, que están amenazando. Bueno, Rodri quiere ir a la huelga ya. Por ejemplo, pero precisamente escuchemos a Pep Guardiola, está en conferencia de prensa luego del empate a 0 ante el Inter de Milán. You're very welcome. Ciao. Ay, se nos acaba de ir, Pep Guardiola. No, ¿por qué se fue Guardiola? ¿Dónde está Pep? Regrésenlo. Bueno, más adelante vamos a tener las reacciones. Bueno, si la grabamos, lo vamos a escuchar. Correcto, si la grabamos, vamos a estar presentándoselas. Ahora, hablar un poquito también de Kevin De Bruyne, ¿no? Nuevamente sale lesionado Kevin De Bruyne, un jugador que, en mi opinión, fue lo mejor hasta que jugó, hasta que se lesionó Kevin De Bruyne. ¿Qué pasa con Kevin De Bruyne y su estado físico? Yo creo que por ahí es la etapa en su carrera, ¿no? Ya los años pasan para todos, la exigencia física es muy alta. Lo de Rodri, el tema de la carga de partidos que mencionábamos recién para los jugadores internacionales. Yo creo que Guardiola lo viene reservando a Rodri, que es candidato al Balón de Oro, para muchos es el mejor jugador, ¿no? Por lo que ha hecho con España y con lo que ha hecho con el City. Y el tema de Kevin De Bruyne puede ser algo similar, el tema de que el físico ya no es lo mismo, ¿no? Claro. A esta edad, que a los 20, 22 años ya son mucho más proclive a las lesiones, especialmente en las musculares, y en este caso le terminó costando el tener que ser modificado, ¿no? Intercambiado con Ilkay Gundogan al terminar la primera mitad. No, y esto debe ser algo muscular, seguro. Sí, seguro. Y claramente, si le Beto, ¿vos te acordás cuántos partidos jugabas en un año calendario, por ejemplo, o en una temporada? Más 30, o menos, 30. Eran otras épocas, pero son 30. No, hablando en serio. Hablando en serio, por ahí 40. En 30, 40 como máximo. 45, 50. Sí, más o menos, 50. Entre selección, jugando con selección y los dos torneos. Los dos torneos. ¿no? Sí. Más o menos 50. Bueno, ¿sabés que Rodri jugó 63 partidos ahora? En menos de un año. En menos de un año. 63. No es el que más ha jugado, ¿no? Porque hay jugadores que a veces juegan 63, 65, 67, pensando en el Mundial de Clubes que tienen que jugar, pensando que está la Intercontinental también, que vienen de jugar muchos la Euro o las Copas Américas. Pensando en los playoffs, que posiblemente tengas 2 partidos más. En los playoffs, si tenés 3, 4, puedes tener que jugar hasta 4 o 5 partidos más en la temporada de Champions, ya estás hablando de pasar los 70 partidos para los jugadores. Y esto es lo que está provocando ese run de la posibilidad de una huelga en caso de que los futbolistas se rebelen. Y hablando de los partidos y el desgaste físico, 41 partidos se tuvo que perder la temporada pasada Kevin De Bruyne con el Manchester City. ¿Qué tanto alcance podemos conocer? Claro, nos hubiera encantado escuchar a Pep Guardiola porque seguramente le preguntaron del estado físico de Kevin De Bruyne y con el pasar de los días lo sabremos, pero ¿cuánto se puede perder esta temporada? Es muy temprano todavía decirlo. Uno puede decir 2 semanas, quizás 3 como máximo.
Guardiola también tiene opciones en el banquillo, lo hablábamos en el partido, mirábamos el banquillo del City y decía, está Mateo Kovacic, están diferentes jugadores que pueden aportar también al club. ¿Va a ser una baja importante? Sí. ¿Es un jugador que tiene que estar en el 11 de titular de Guardiola? Sí, lo ha estado, pero lastimosamente hoy se lesiona contra el Inter, ¿no? A ver, ¿le faltó o extrañó el Manchester City un futbolista como Julián Álvarez hoy con el Atlético de Madrid? Porque normalmente cuando Erling Haaland no estaba fino, Julián Álvarez entraba y hacía goles, ¿no? Que era realmente el papel que él desempeñaba en este Manchester City. Sí, por ahí sí, pero bueno, el tema aquí es que Guardiola desde que llegó al City quedó muy claro el que no necesita un 9. O sea, lo de Haaland es lo que le trastoca un poquito los planes porque este es un conjunto que lo tuvo a Checo, pero que generalmente jugaba sin un 9 con una referencia área como lo es Erling Haaland. Entonces, yo creo que él no ve la salida de Julián Álvarez, como que Julián seguramente en la intimidad le debe haber planteado al tema de Guardiola de que él quería minutos, quería jugar, quería estar en la cancha y no estar detrás de Haaland constantemente o no tener que compartir de vez en cuando el equipo, porque si Haaland juega, entonces Julián tiene que desplazarse una banda, no va a jugar en la posición de centro delantero. Entonces, Julián tomó la decisión que él considera que es mejor para lo que él quiere. Y Guardiola dice, bueno, si él se quiere ir, yo no lo voy a frenar, pero tampoco es que necesito 9 porque tal vez él piense que hoy tiene el mejor centrodelantero del mundo. Y este equipo está acostumbrado, en algún momento lo va a tener que hacer en la rotación de la temporada, a jugar con otro futbolista en ese sector. ¿Cuánto le va a influir o no? Eso no lo sabemos todavía, porque recién han jugado 6 partidos. Uno de los, acabas de nombrarlo a Erling Haaland, uno de los mejores centrodelanteros del mundo, no pudo conseguir ese récord de llegar primero a 100 goles, ¿no? Primero que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lo logró en 105 partidos, llegando a 100 goles. Erling Haaland con 104 quería romper ese récord. Nuevamente se va sin anotarle gol al Inter de Milán, un Erling Haaland. ¿Qué está pasando con Erling Haaland? ¿Está muy ansioso o es prácticamente que los balones no le llegan? No, pero es que hoy no tuvo opciones. Sí, sí. O sea, llegaron 2 veces. O sea, las 2 que medio le llegaron no las define como él hubiera querido, que es una con el pie que le pega chorreado, una de cabeza que tampoco puede rematar, pero en realidad lo comentamos en el segundo tiempo, no hablamos de Haaland, no le llegaron pelotas, no tocó el balón, por más que se movía, entonces creo que más bien fue el planteamiento. Hoy creo que fue un planteamiento del Inter que no dejó esas conexiones que decía Diego, nunca le llegó el balón. Entonces, le tenemos que dar crédito a lo que hace el rival también, Beto. Hay razones, yo creo que la pregunta es, ¿qué hizo el Inter para que Haaland no brillara? Bueno, el Inter fue aplicado, cerró la línea de pases, no le dio espacios a Haaland, la dupla entre Bastoni y Acerbi estaban siempre atentos a la marca de él, siempre haciéndole 2 contra 1. Yo creo que pasa por ahí, pasa porque el Manchester City, como lo decía Diego, no generó lo suficiente para encontrar a Haaland en buena posición. Bueno, no hubo desborde hasta que no ingresó Doku. Por eso, salvo Doku en el final y alguna llegada de Sabino el primer tiempo, no lo hubo. Antes de que se me vaya Inzaghi, vamos a la conferencia de prensa con Inzaghi. Ho tutti i giocatori che si allenano bene che meriterebbero di giocare. Poi a ver un allenatore si levantamos un poquito el volumen acá en el estudio. Messo lì per prendere delle scelte, cerco sempre di prenderle per la cosa primaria per tutti è l'Inter, poi è normale che tutti vorrebbero giocare determinate partite, ma ho 22 giocatori e purtroppo più di 15 non posso farne giocare. Ultima cosa, adesso arrivate al derby. Come arrivate? Forse a livello di entusiasmo, ma poi in un derby non so quanto conti, arrivate meglio del Milan che ha perso in Champions, voi avete pareggiato. Che derby sarà? Sarà un derby, insomma, sappiamo tutti cosa significa per la nostra società, per i nostri tifosi che anche stasera sono stati strepitosi qui a Manchester, insomma non ci hanno mai lasciato soli questa partita, adesso dovremo cercare di recuperare qualche energia. I ragazzi si sono allenati stasera, ha finito la gara chi non ha giocato dall'inizio e domani rimarremo qui a Manchester a dormire, domani torneremo a Milano e cercheremo di prepararla in pochi giorni come abbiamo fatto per questa partita col Manchester. Poi chiaramente affrontiamo una squadra di valore e cercheremo di preparare un'ottima gara. Grazie. Bueno, hablaba del derbi, ¿no? Algo que creo que habían tratado de evitar tocar el tema hasta que terminaran el partido de hoy, pero lo que dice Inzaghi es que obviamente van a preparar el derbi como lo hacen siempre, que enfrente van a tener un gran equipo a pesar de la derrota y que la idea que tienen ellos es primero ahora descansar, van a dormir en Manchester, recién van a regresar a Milán el día de mañana. Dice, vamos a tener 4 días para preparar el partido, los muchachos están bien, están con confianza, el haber empatado aquí nos sirve, pero bueno,
claramente la decisión de hoy reservar a Lautaro Martínez Es para el derbi de demostraba que para Inzaghi era más importante el derbi del fin de semana que el partido de hoy. Hoy se podía perder, no se puede perder el fin de semana porque es un derbi y es un partido especial. Además era la primera jornada, no era un partido que te iba a definir estar dentro o fuera de la UEFA Champions League. Además sacas un resultado súper valioso ante uno de los rivales más complicados que te va a tocar en la fase. Pero imagínate, ahora con el empate, es el Inter, creo yo, que llega con más confianza para el derbi del fin de semana, ¿no? Porque el Milan viene de perder, perdió en casa. Para mí el Inter tiene mucho viento. Y además hiciste un buen partido. Sí, hizo un buen partido. No fue mal juego. Especialmente en la primera mitad. Sí. Revisamos el calendario del Manchester City, así está, vendrá contra el Bratislava, después recibe al Sparta Praga, enfrentará al Sporting en Portugal, recibirá al Feyenoord y cerrará ante la Juventus. Y el calendario del Inter de Milán en esta UEFA Champions League le sigue la visita de Estrella Roja, después va a visitar al Young Boys, después se enfrentará al Arsenal, otro de los rivales complicados que iba a tener en esta fase de liga, para después recibir al Leipzig y cerrar con el Leverkusen en casa, Leverkusen en octubre. Bueno, hay 2 partidos más, ¿no? Después de eso, ¿no? Después hay 2 partidos más. 2 partidos en enero. Que finaliza el 29 de enero. Eso es en el año 2024. Así es. Vendrán los partidos de enero y ya para cerrar la jornada. Son los partidos más extraños. Yo creo que por este nuevo calendario es lo que a mí me genera más dudas, porque hay algunos equipos que van a frenar competencia, que van a tener más días de descanso que otros, algunos como los ingleses que siguen jugando durante todas las fiestas. Eso es a tener en cuenta también, porque en Alemania la Bundesliga para por unas semanitas, en otros torneos también se para en algún momento. No me imagino las quejas de Pedri en ese momento, de Rodri. De Rodri. No, bueno, por eso te digo. Entonces tenés algunos equipos, van a estar en distintos momentos los equipos en los partidos de enero. Y eso te puede llegar a marcar una diferencia a favor o una diferencia en contra. Correcto. José Diego Beto García Aspe, gracias. Placer. Nos encontramos mañana. Sí, señor. Perfecto. Vamos a revisar lo que sucedió hoy en el Parque de los Príncipes, el debut del Paris Saint-Germain ante el Girona. Se iba para 0-0, pintaba para 0-0 el partido y al final, en un error terrible de Gazzaniga, terminan ganando el partido los dirigidos por Luis Enrique. Aquí estamos viendo ya parte de las acciones del partido. Hakimi con esta pelota para que viniera el primer disparo que pasaba por detrás de la portería de Gazzaniga. Ahí estaba Zaire Emery sacando este disparo, la cobertura defensiva y esto seguía Adri 0-0. Vámonos al minuto 13. Marco Asensio. Ahí no podía, un poco desviado su remate. La asistencia era de Zaire Emery, pero Asensio entonces, que tenía la posibilidad de irse al 1-0, sale de cambio Asensio, cambió el Paris Saint-Germain, entra al campo Kolo Muani, sustituyendo a Marco Asensio debido pues, a una lesión. El Girona intentaba con este servicio la pelota y el cabezazo que sacaba el arquero Safanov, pero ya en el contrarremate no pudo concretar la jugada Sigankov. Stuani había generado esta buena opción de peligro y después este es increíble de Dembélé. Este es increíble de Dembélé, venía en la conducción desde el medio campo con la pelota, cómo la pierde sobre todo. Bueno, porque Cresci realmente hay que darle el crédito de cómo le arrebata el balón prácticamente en la boca del área para conseguir ese gol. Esta espectacular que sacaba Gazzaniga en el ángulo, el disparo de pierna zurda de Dembélé. Ahí aparecía el arquero argentino que se estaba convirtiendo en la figura del partido porque de nueva cuenta le saca esta. Kolo Muani también intentándola, la cruza, pero la cruza demasiado. Una jugada individual espectacular, como él mismo se da la media vuelta, se pasa, hace el autopase y después lo cruza demasiado y no entra. Y en esta jugada, minuto 89. Ay, lamentable porque había tenido un partidazo. Sí, Nuno Méndez la quiere tomar con las manos, se le escapó, se le va por debajo de las piernas y el Paris Saint-Germain consigue la primera victoria de la temporada. Increíble el error del portero Paulo Gazzaniga. Había tenido un gran encuentro. Le damos la bienvenida a Rubén Omar Romano, por supuesto, y a Andrés Agulla, que estuvieron también con nosotros en la Champions en Caliente TV. Cayó el gol en el último minuto y por un error. Primero el rey de la Champions. El rey de la Champions. Primero, bueno, vimos un buen partido de fútbol, ¿eh? Vimos un buen partido porque Girona no fue a meterse atrás, Girona no fue a jugar defensivo, no fue a jugar de la inferioridad, le jugó de igual a igual al Paris Saint-Germain, lo obligó al Paris Saint-Germain, lo obligó a Luis Enrique a tomar decisiones y de hecho tuvo muchos momentos el Girona donde era el protagonista en posesión, en dinámica, pero en la medida que fue pasando el partido se le hizo largo y los cambios de Luis Enrique en los últimos 20-25 minutos transformaron el partido. Canning Lee entró muy bien, el equipo empezó a tener
más conducción, a jugar más en campo rival. Ahí vienen todas esas situaciones de gol que veíamos recién sobre la parte final. Y sí, queda esa sensación del Girona de competir tan bien en una cancha difícil contra un gran equipo y quedarte por un error individual en el último minuto, pero también es cierto que en esos últimos 20-25 minutos el Paris Saint-Germain hizo méritos como para quedarse con el... El primer tiempo es muy malo del Paris Saint-Germain y platicábamos en la transmisión que esa quizá no sea la imagen que Luis Enrique quiera dar de este equipo, a pesar de que hoy termina sacando la victoria, una victoria que sí también termina buscando el PSG, sobre todo en la segunda mitad. Sin lugar a dudas, creo que lo principal del Girona fue no renunciar a su postura que tiene normalmente Michel, ¿no? Es decir, un equipo agradable con la posesión de la pelota, saliendo siempre de atrás. Controló primero al París para después, en el segundo tiempo, creo que la charla fue importante porque se vio un Girona que fue en busca del partido. Adelantó las líneas y en ese adelantar las líneas tuvo los movimientos Luis Enrique, los cambios. Y a partir de ahí creo que dejó demasiados espacios. Y me pareció a mí, en el punto de vista, más allá que me gustó el Girona, no leyó bien el partido en los últimos 15 minutos donde tuvo que haberlo cerrado y cometió ese error. Y después la jugada del gol es increíble, ¿no? Circunstancial, es una lástima. ¿Qué le pasó aquí a Gazzaniga? O sea, ¿qué intenta hacer el arquero argentino? Para mi punto de vista, se equivoca en que normalmente cuando vas a buscar una pelota abajo vas con una rodilla en el piso. Porque si te pasa eso, te pega en la pierna. Normalmente todos los porteros hacen eso. La fue a buscar con una confianza enorme. Sí, la pelota se desvía en el centro, viene con efecto, entonces el efecto lo complica, no la ataca bien, como la decís ataca vos, bien. Entonces termina cometiendo ese error. Pero tiene que crecer mucho este Paris Saint-Germain para creerse candidato. Por eso, le quedó a deber en casa el Paris Saint-Germain en esta Champions League. Más allá que Michel, por supuesto, no se haya negado a jugar a su estilo, que también te cuestionamos a lo largo de la previa en relación a cómo debía enfrentar Michel este encuentro ante un gigante como el Paris Saint-Germain, pero sí queda a deber en casa. Yo creo que lava un poco la imagen los últimos 20 minutos, sí. Porque hasta el minuto 60, 65 nos mirábamos y decíamos incluso en la transmisión, puede pasar lo que sea, lo que ya no va a cambiar Luis Enrique es la primera impresión que ha dejado con el equipo, porque jugó 60, 65 minutos muy por debajo del nivel, pero no porque solamente que le faltaba creatividad, es que por momentos perdió el control del partido, por momentos le agarraba el Girona, le tocaba de atrás, le encontraba espacio entre líneas, le llegaba y en eso estaba muy mal, la imagen del Paris Saint-Germain era muy pobre. Los cambios de Luis Enrique, la lectura del partido y ese empujón sobre el final, creo que lavan un poco la imagen. Ahora, cuando todo esto se enfríe, y este equipo tiene que crecer muchísimo para ponerse a la altura de los grandes equipos. Pero ahora, Rubén, ¿es más allá la lectura del partido o simplemente porque tienes un plantel muchísimo más vasto que lo que tiene el Girona? No, pero lo hizo en el minuto 88, cuando pone a... Martínez lo deja como el carrilero y pone un lateral central. Pero lo puso muy tarde. Muy tarde, porque la jugada del gol... A ver, también hay un error ahí. Es decir, más allá de que viene el desborde de Nuno, creo que tenía que haber un 2 contra 1 cuando se es línea de 5. Y se quedó el que había entrado recientemente. Sale tarde, pero el centro no llevaba nada. Hizo el 2 contra 1, pero un poco más tarde, ¿no? Y del otro lado, Michel se puede ir tranquilo, satisfecho, se puede dar cuenta que hoy le compitió al tú por tú al equipo del Paris Saint-Germain. ¿Y qué le faltó quizá a este equipo? Porque tampoco generó tantas acciones de peligro sobre la portería del rival. No, yo les decía, pongamos las clases sociales en su lugar. Sí, correcto. Entonces entendamos que el Girona, que está debutando en Champions, que tiene un plantel con recursos limitados y que va a jugar contra el Paris Saint-Germain, que tiene todos los recursos del mundo y por momentos le roba la pelota y por momentos le maneja el partido. Buena parte del partido se jugó como quiso el Girona, entonces obviamente que nadie se va feliz porque al final de cuentas perdiste un partido que competiste hasta el minuto 89 por un error de tu arquero. Pero la satisfacción que debe tener hoy el plantel, el grupo, el club, es un club chico que llega a jugar el Champions, que va a jugar contra el Paris Saint-Germain y que le compite de la forma que le compite. ¿Qué tiene para mejorar? Y bueno, claro, no tiene el peso no tiene Dembélé, no tiene Barcola, no tiene Canigli, no tiene, tiene lo que tiene Stuani que te pelea con 30 y tantos de años, entonces en eso hay una diferencia de jerarquía, pero hoy Girona se tiene que ir, no feliz, pero sí orgulloso en la forma en que se presenta en Champions ante un gran equipo. Y se presenta ante un gran equipo y es uno de los partidos más complicados que va a enfrentar en esta fase de liga. Después le tocan equipos que quizás están muy al nivel de lo que es este Girona, le toca recibir al Feyenoord, después al Bratislava, después visitar al PSV, al Sturm Graz,
en la jornada de noviembre. Puede sumar Hasta puntos para diciembre- clasificar. Correcto, hasta diciembre es que va a enfrentar a otro rival más o menos del nivel del Paris Saint-Germain, que es un Liverpool que está muchísimo más engranado y que juega muchísimo mejor que el Paris Saint-Germain en este momento. Entonces, realmente no es un resultado tan malo para el Girona, a pesar de la derrota. Sí, no, a ver, cuando vos haces un análisis después de cuando No le metieron pasa 3 o 4. No, por eso digo que la postura del Girona es aplaudible, porque con menos hizo mucho en cuanto a nombres, porque la idea futbolística creo que para mí me encanta, pero creo que en algunos momentos tenés que modificar. Y creo que ahí es donde, para mi punto de vista, no leyó los últimos minutos. Si dejó demasiado el ida y vuelta, le convenía mucho más a... Y hablábamos también Y de no lo tiene- largo La que ventaja, quedaba. claro, por la- Rubén, y no tiene las mismas variantes que Claro. puede tener un PSG. Sí, no, por Más allá que ha supuesto. crecido Volteas a la un poco banca y porque es lo met- totalmente distinto de que volteas a la banca del Lo metió Girona. Dan Sí, diferente. Schuma, que es un buen jugador de que venía del Villarreal, pero es Asprilla. verdad, sí, Pero Asprilla que no entró. le faltó sangre en el No entró. partido. Ángel Herrera sigue con Sigue. un tocado en Sí. una lesión muscular. Pero lo que gana Girona hoy es, más allá de quedarse con la bronca de irte sin puntos, porque al final de cuentas se juega para ganar, entonces Claro. todo muy bonito, pero cuando te subís al avión te vas con Claro, cero. con el cero. Pero creo que lo que gana hoy, en función del calendario que vos decís y de los rivales que vos decís, es que se va convencido que con su forma de jugar puede competir a nivel Champions y puede sumar puntos a nivel Champions y puede pensar en clasificar por lo menos entre el 9º y el 24º, creo que tranquilamente con su forma de jugar en un escenario distinto contra otro rival. Eso, cuando se enfríe todo y cuando Claro. pase la bronca, te va a quedar decir, ojo que con nuestra forma y nuestra manera de fútbol propositivo, de posesión, alegre, abierto, podemos sumar puntos para No, es estar... que el medio tiempo lo que hablábamos, creo que aprovechó muy bien Michel porque se dio cuenta que podía ir a buscarlo y lo fue a buscar. Y los primeros 15, claro, dejaba mucho espacio. Y ahí es donde empezó a tener ese ida y vuelta que no le convenía. Pero sí leyó bien de ir a buscarlo y apretar un poco más, adelantar la línea. Pero sí, después la jerarquía, los cambios. Ahora, el Paris Saint-Germain, ¿qué tiene que mejorar? ¿En dónde están los puntos en donde hoy Luis Enrique decir aquí tenemos que mejorar? No vimos a Barcola en buen nivel, es una realidad. Hay elementos que se están y se ve que se están cargando el equipo, ¿no? El caso de Dembélé, el caso de Hakimi, Marquinhos, ¿no? Que te da seguridad atrás, evidentemente, pero sí tiene puntos muy concretos el Paris Saint-Germain para mejorar de aquí a lo que resta de la Sobre todo en la definición. A ver, hay cuestiones que tienen que ver únicamente con la individualidad. A ver, no tiene culpa Luis Enrique si Barcolá tiene un buen día o un mal día, Claro. no tiene culpa si Dembélé la tira arriba del travesaño como la tiró varias veces, pero sí tiene responsabilidad de el equipo le faltó creación en la mitad de la cancha, le faltó ideas de cómo construir, no encontró a Asensio Sobre en todo el en el primer tiempo hasta que se fue lesionado, no encontró dónde tenía que jugar de 9, tenía que jugar retrasado. Pero ¿Cuánto se vos tenía que vos encontrarías una lógica en que Hakimi juegue de centro delantero de repente y estaba ahí, como Estaba ahí, segundo 9. claro. Cosas que normalmente no los esperás y no creo que lo haya trabajado tampoco. Yo creo que son libertinajes de un jugador que se va de centro Te delantero. voy a decir otra cosa. Una cosa es que aparezca. Que aparezca, y otra cosa es que esté que sí, instalado. que de repente porque se instaló. si vos aparecés y llegás a la jugada, Claro. sorprendés. Porque te aparece un lateral que nunca está por acá. Y que entra por dentro y entra queda por dentro y abierto. te genera una superioridad. Pero ¿Y se tú como instala ahí. entrenador no crees que eso lo hayan practicado? Simplemente la creatividad de un jugador. como Yo Hakimi. creo que sí, la verdad. A ver, lo Pero también te lo mejor te lo permitió el rival. Sí, no, bueno, Eso es una realidad. Pero sí, está Para bien, que pero llegara a pisar cuando esas se zonas dio de la cuenta un cancha. poquitito, Gil empezó a ganar las espaldas Sí. y volvió después de 10 minutos, se quedó de lateral derecho. Es decir, que creo que, a ver, yo para mi punto de vista no está entrenado, trabajado. Ok. Le dio libertad y bueno, normalmente tiene que estar por esa zona de Dembélé. Claro. Y él por afuera, que es donde O rompe que vaya más. por un carril o un interior. volante. Claro, un carril interior. uno por dentro y uno por fuera. Pero Claro, no pero no del centro sorprender por delantero. ahí, pero bueno, no. pero creo que parte de lo de Luis Enrique es jugás con un falso 9. ¿Quién te entra a ocupar el espacio por detrás? Lo tienen que ser los dos volantes. Lo que pasa es que no anduvo ni Vitinha ni. ¿Tienen que ser los volantes o tienen que ser los extremos haciendo diagonal hacia adentro? Claro. Entonces, si vos sacás a Asensio, no encontró esa No fórmula encontraba. porque ni Asensio encontró a dónde jugar, ni encontró quién iba a ocupar ese espacio porque se les instalaba a Hakimi. ¿Para usted se afectó lo de la lesión de Asensio? ¿Le cambia los planes a Luis Enrique? Cambia de lo que venía característica trabajando? de delantero. Así Sí. que si era un falso 9 y tenés un delantero de área, pero no te cambia mucho el funcionamiento acerca de cómo el equipo Cómo- tiene cómo que generar atacar, situaciones de gol. ¿Cómo se trabaja la definición? ¿Cómo se mejora la definición? No, bueno, la definición es que sí, trabajás, pero digo, de repente pasa por los jugadores, pasa por el momento, pasa porque le pegue bien a la pelota. Si de repente creo que Dembélé funcionó mucho más
en el segundo tiempo porque jugó más de afuera hacia adentro. Y tuvo con su perfil cambiado la zurda, donde sorprende y muy bien el portero, ¿no? El primer palo que normalmente uno espera que vaya al segundo palo, un zurdo, y sorprende. Y también tuvo una de derecha. Es decir, creo que Dembélé empieza a funcionar mucho más cuando Hakimi ya no ocupa su zona. Sí. ¿No creen que ha quedado de ver un poco Kolo Muani también en el Paris Saint-Germain? A ver, juega en el momento con menos espacio. Entra en el final del primer tiempo, arranca el segundo donde el equipo no tiene la pelota y ahí él como centro delantero, ¿qué va a hacer? El equipo no la agarra los primeros 15-20 y después empieza a jugar donde los espacios se reducen porque tu equipo empieza a obligar al Girona a cerrarse, entonces empezás a jugar en el medio de todos los defensores. Hay una jugada que hace que es preciosa en ese primer contacto para quitar el central, que la define cruzada y que se levanta. Hay ganas de cabeza, una que se le va un poquito ancho. No creo que le quede, que haya quedado de ver. Sí creo que el equipo le queda, creo que Canning Lee tiene que ser titular para generar situaciones. Hoy, por lo menos, era un jugador que agarraba, que cambiaba de ritmo, que cambiaba velocidad, que intentaba asociar un pase para tirar una pared. Y yo sí creo que a la larga este equipo necesita un centro delantero de otra categoría. De mayor jerarquía. Y la importancia de esta victoria, por supuesto, para el PSG, además de estar en casa, además de mejorar conforme se desarrolló el encuentro, pues es el calendario de este PSG, que quizás de los grandes es uno de los que tienen los juegos más complicados. Vamos a ver los juegos en este 2024. Le viene el Arsenal el 1 de octubre, en la próxima jornada de Champions. Después va a recibir al PSG el 22, va a recibir al Atlético el 6 de noviembre, al Bayern Múnich, va a visitar a la Arena de Múnich en el 26 de noviembre y al Salzburgo, entonces sería ya el cierre de este año calendario. Muy complicado para el PSG. Por eso hoy se queda con la tranquilidad de los 3 puntos porque tiene que jugar contra... Después te falta que el año que viene terminen sus partidos jugando contra el City también. Sí. Pero tenés el Arsenal, tenés el Bayern, tenés el City, tenés el Atlético de Madrid. Si no sumaba 3 puntos hoy, ya empezamos a hablar de un calendario muy pesado para el Paris Saint-Germain. Entonces, hoy ganar esos 3 puntos sí le da la tranquilidad le viene durísimo, el equipo tiene que mejorar mucho, pero por lo menos tenés 3 puntos adelante, porque si no, el escenario hubiera sido... Muy complicado. Muy complicado. Yo creo que tienen que levantar, sin lugar a dudas, 2 volantes que hoy anduvieron un nivel muy bajo, que es Vitinha y Ruiz. Y Fabián Ruiz. Es decir, cuando vos perdés en medio de la cancha y no tenés ese control, que al principio lo había logrado Vitinha, después... Un momento en el primer tiempo donde decíamos, Vitinha controla el partido. Yo creo que por ahí pasa también. ¿Sí? Uno gana los partidos en el medio de la cancha. A partir del medio de la cancha, cuando vos lo controlás, empezás a generar mucho más. Incluido Zaire Emery, que tampoco da un buen partido el día de hoy. Lo mantiene en los 90 minutos, pero también me llama la atención cómo entra Joao Neves, ¿no? De cambio y le empieza a dar un orden mucho más específico al mediocampo. $70 millones por Neves, más vale que empiece a jugar más o menos bien. O quizá más vale que se vaya perfilando como titular de Paris Saint-Germain. Bueno, al final de cuentas, si Neves crece en la medida de la expectativa que hay por el talento que tiene, si Canning Lee empieza a desarrollarse y a eso le sumás que no siempre te van a jugar mal Vitinha, Zaire Emery y Fabián Ruiz, porque son 3 grandes jugadores, ahí tenés una mitad de cancha de 5 o 6 jugadores para elegir 3 que son realmente buenos, tenés extremos buenos con Tiene que ir en busca de un 9 importante. Se le lesionó Gonzalo Ramos, que tampoco sé si iba a ser el gran 9, pero sí creo que le falta un... Pero tenés un referente de área quizá de mayor jerarquía que los que en este momento. Que le costó también el año pasado, no sé, venía de buena temporada en Portugal y se pagó mucho por él, pero después tiene que dar ese salto del jugador, tiene que responder a la altura de la expectativa. Sabemos que cada partido es diferente, que cada rival que enfrentes es diferente. Sí sabemos el estilo de Luis Enrique, cómo le gusta enfrentar a cada uno de los rivales, por más que le presenten ideas distintas sus rivales, pero tras lo visto hoy, ven al Paris Saint-Germain en los primeros 8 puestos de la clasificación, ya habiendo visto a los equipos del martes, los equipos de este miércoles y todavía sin ver a los que vienen el día jueves. Yo no. Yo no lo veía antes. Creo que incluso jugando mejor de lo que ha jugado hoy, cuando tenés 4 partidos contra 4 equipos tan grandes, inevitablemente vas a perder más puntos que otros equipos que no tienen que jugar 4 partidos grandes. Y a eso le sumamos que todavía su funcionamiento está en desarrollo y que no está en su mejor nivel, creo que no. Que había 9 equipos del Bombo 1, y a eso le tenés que sumar que del Bombo 2 vendrá la Juventus, vendrá el Atlético de Madrid, vendrá que muchos de ellos van a pelear por meterse entre los 8 primeros. Claro. Entonces yo creo que no le va a alcanzar. Rubén Omar Romano, Andrés Agulla, gracias. Qué placer. Nos reencontramos el día de mañana.
Vamos a revisar lo que sucedió hoy con el subcampeón, el Borussia Dortmund, que termina sacando una muy buena victoria ante el Brujas en buen partido que tuvimos a través de Caliente TV. Y aquí están las acciones del partido, lo que sucedió el día de hoy. Un duelo donde parecía que prevalecía el 0-0, pero al final se abrió el marcador. Aquí estamos ya en lo que sucedió el día de hoy. Al minuto 11 iba a aparecer esta pelota retrasada, el disparo que quedaba ahí en el manchón penal, Hugo Bledsen, y desde ahí aparecía el arquero Greg Kobel para evitar el primer tanto del equipo local. Y un Borussia Dortmund que le complicó demasiado este encuentro en Bélgica. Y ahí venía el primer gol, había entrado de cambio al minuto 68 Björn Gitten. Había entrado por Savitzer y al 76, bueno, ya estaba consiguiendo el 0-1. Nada que hacer para Mignolet en su portería. Y después volvía a aparecer en el 86, 10 minutos más tarde, Gittens para conseguir... Y mira la manera que consigue este gol. Le hace la bicicleta 2 veces a los 2 defensas y la manda en el único espacio que le dejó Mignolet. Golazo, golazo, y ya en la recta final del partido se han agregado 3 al 92. El árbitro termina marcando esta infracción. Hay penalti favorable para el Borussia Dortmund y de esta manera estaban colocando el 3-0 definitivo. Girassi convertiría el penal y de esta manera el subcampeón de la Champions se presenta con el 3-0 a favor ante el equipo de Brujas y ocupa, por supuesto, los primeros lugares de la tabla, la famosa tabla general de esta fase de liga. Le damos la bienvenida a Félix Fernández, el gato, en esta UEFA Adri. Champions League en Caliente TV. ¿Qué pasó, Zúñiga? Un placer verte. No, hombre, el placer No es tuvo mío. nada que ver Mignolet. No. Nada, ¿verdad? No. Fueron golazos de... Sí, Yo sí, nada sí. más para escucharte la lengua. No. Es más, de hecho, ni Gazanilla si me la pones. Te no, quieres no es cierto. quedar todavía en el Paris Saint-Germain Girona. Yo sabía que lo iba a defender. Sabía que iba a... Qué Además, bueno que no vamos a hablar de ese partido. además que sé que va a tener argumentos para defenderlo. Porque ¿Se eso la es otra desviaron cosa. o no se la desviaron? Por eso. Él siempre tiene argumentos para defender a los porteros. La de Gazzaniga, ¿qué te pareció? Hay un desvío. ¿La podemos Zúñiga, hay un ver ahorita desvío. después de analizar al Dortmund? Por favor, señor productor, cuando nos consiga quieras. nuevamente el gol del Girona, Se le fue del por Paris debajo de las Saint-Germain. piernas de manera terrible. ¿Alguna vez te pasó eso a ti? Sí, varias. varias. Varias veces. No al minuto 90, pero sí. ¿Te gustó el Borussia Varias. Dortmund hoy, el subcampeón, con Uri Sahin ya como ¿Qué entrenador? trabajo le costó ¿Sí? al subcampeón hoy? Muchísimo. Brujas, la verdad es que sorprendió muchísimo porque es un equipo que no toma la iniciativa, que no va al frente, que está muy bien parado, pero en el contragolpe muy peligroso. Hizo ver muy mal a la defensiva del Dortmund. La verdad es que se tiene que sentir Nicky Hayen, el técnico de Brujas, un poco frustrado porque al menos en 3 o 4 ocasiones que recuperan la pelota y que hacen un desdoble con superioridad numérica, no fueron capaces de definir la jugada o de tomar buenas decisiones. Y eso al final les cobró factura, porque el partido era muy parejo, con mayor posesión para el Dortmund, pero con oportunidades más claras para el Brujas. ¿Y qué es lo que te marca la diferencia? Los cambios, al final Los de cuentas, cambios. ¿no? El El presupuesto, la jerarquía de un equipo que es bombo 1 y de otro que es bombo 2, ahí se marca claramente. Entonces, la entrada de Björn Gittens, jugador inglés de 20 años, rapidísimo, pues que termina por definir el juego, como lo hizo también dentro de Bundesliga recientemente, ¿no? Igual entrando de cambio y haciendo 2 anotaciones. Previamente había entrado... Te tengo que parar un momentito, Girassi. Gato, porque en el segmento anterior se nos escapó Pep Guardiola y no pudimos tener las ok. reacciones de Pep Va. Guardiola Ya después del regresó. encuentro. Ya regresó Pep Guardiola, así que vamos. You know, we prefer to win, but yeah, still 7 games. We'll see what happens. Hi Pep, just on Kevin and Savinho, do you know what they came off with? What problems they had? No, I wanna. The reason why I wanna against the team that defend 5-3-2, and every time the ball is one side, 5 players go there. They cannot contact with Rodri in that position. They allow you to go in that situations, and you have to turn the ball quick. Yeah, we need especially players in the small spaces. They move. Enrico. Necesitamos jugadores que sepan jugar bien en espacios in the reducidos. pocket, small spaces, and for the field turn and shoot, and the 2 crosses that Gundo was there. The other Gundogan players estaba have ahí, this- Phil have Foden another decide qualities in contener the el way they remate. defend. I was thinking after 35, 40 minutes, I said,
I want to make this substitution after what happened with Kevin, and the doctor said to me, Decide he hacer los was not cambios ready to play, después de la but I lesión was de Kevin thinking De to Bruyne. change already anyway in the halftime. Decía que igual iba a cambiar a Kevin De Bruyne, aunque no hubiera estado lesionado. It's a new version of Pep, yeah. I was criticized because with 6 substitutions, 5 or 6. Que una vez estuvo criticado porque tuvo 6 Now sustituciones I make substitutions at halftime. In Arsenal, we do it the same. y ante el Arsenal lo hubiera hecho lo mismo. An indication that it's getting harder to ¿Hay alguna pick the indicación? right team? No, No puedo escuchar. it just sometimes I don't like it. I have weapons in the reason why was what I said before. So we need it against this structure 5-3-2 with the two strikers, Taremi and Thuram, and after Lautaro go with Rodri. They don't allow you to find these pocket spaces, but always we can find it. Que es difícil encontrar de la defensa del Inter de Milán las posibilidades de meter gol entre Taremi y Thuram. Rob, you wouldn't usually play a top team like Inter this early in a competition. Is this a type No se nos escapó Guardiola entonces en conferencia de prensa. No se le veía tan preocupado. No se le ve tan preocupado. Es que dice realmente prefiere ganar, pero sí, no está tan mal con ese resultado. No está mal con ese resultado ante un Inter de Milán que también se le habían digestado en la final de la Champions pasada, no pasada, cuando ganaron el campeonato. Sí. Oye, Félix, y regresando a lo del Borussia Dortmund, veíamos las estadísticas: 18 disparos del Brujas, 17 del Borussia Dortmund, 5 a puertas del Brujas por 6 del Borussia Dortmund, 3 de ellos terminan en gol. Y yo lo que detecto es que mantiene la base Nuri Sahin de lo que llevó a este Borussia Dortmund la temporada pasada a ser finalista de la Champions, salvo el caso de Füllkrug, evidentemente. Bueno, Füllkrug y otros más, como Jadon Sancho, Matt Hummels, que se fue a la Roma, Marco Reus, que ya había pasado un buen tiempo en el Dortmund y ahora está jugando en la MLS en el Galaxy, y Sebastian Haller, que se fue a Leganés. Son jugadores importantes todos ellos, creo que el caso de Füllkrug y de Sancho principalmente, y tratan de encontrar ahora en lugar de Füllkrug a Guirassy, este jugador que juega para la selección de Guinea, que entró de cambio el día de hoy, que apenas debutó la jornada anterior de Bundesliga y que hoy realmente no tuvo un buen partido. Cuando se decreta el penal ya al minuto 93, pues el que lo tira normalmente es Emre Can, pero yo creo que Guirassy, con el mal partido que había tenido, dice, préstamelo, ¿no? Prefiere voy yo. sacarse ese mal momento. Y lo tira Lopalenka además, Sí. ¿no? Que tú sabes, Adriana, cómo Arriesgado, me indigna. pero arriesgado además, ¿no? O sea, queriendo mejorar su imagen, Sí. Guirassy, pues lo hace a Lopalenka también arriesgando, pues. No, la claro. posibilidad. Claro, no iba a hacer diferencia en el resultado, pero igual tú como jugador estás tratando de recuperar esa confianza, ¿no? Sí, exactamente, y lo que lo hace, y además entra muy pegado al travesaño, justamente lo estamos viendo aquí, el ¿Por qué no te penal gusta que el cobra. cobro de Lopalenka? Porque me parece que tratan engaña al de portero. burlarse del arquero. Exacto, ya Es una sabía que burla, venía por es una ahí. burla para el arquero. No es una burla. Es una burla Es un para el recurso. arquero. Es un recurso. Hay correcto. que, hay que tener valentía para recurso. cobrarlo así, hay que tener valentía. Eso es un recurso es sacar Hay que una ser- pelota pero con el pie. Hay que ser muy soberbio para arriesgarte a hacerlo a Lopalenka. Hay No que creo que ser sea soberbio, burla del exactamente. portero. Claro que es burla para el portero. Pues, ¿cuál es la necesidad? ¿Para qué lo haces? Porque eso es parte de... ¿Cuántos goles a Eso no es- Lopalenka? no me ganan. ¿Cuántos No van a goles te decir que es un metieron a Lopalenka? recurso. ¿Cuántos goles te metieron a Lopalenka? Oficialmente ninguno. Pero cada vez que lo hacían en Pero un entrenamiento me enchilaba. ¿recuerdas que alguien te lo cobrara Lopalenka y que lo pararas o lo fallara? Bueno, tenemos a Hernán Cristante en algún momento, ¿no? Pregúntale, porque él le tapó uno a Loco Abreu. Mira, a ver. ¿Sabes cómo lo festejé una semana yo? ¿Tú completo? crees que aquí humilló al arquero el día de hoy? Pues que se trata de burlarse del arquero. Claro es lo que lo no. quiere hacer. Entonces, ¿qué? O sea, de entrada hay que tener pantalones para cobrarlo. Sí, sobre todo cuando vas ganando 2-0 al minuto 94, ahí ¿no? sí la comparto contigo. Si hubiera ido 0-0 el partido, no lo termina cobrando de esta Claro. manera. Es una realidad. Bueno, lo que comenté, o sea, ya el partido estaba ganado prácticamente. Claro. Además, Sí. era ya el ocaso del encuentro. Oye, Ahora- Félix, para quizá los que no vimos el partido, estábamos en otro encuentro, da la impresión de que el marcador 3-0 del Borussia Dortmund, el subcampeón, que fue infinitamente superior en el partido, pero no fue así el desarrollo del mismo. Sobre todo, no, los 45 minutos fue superior. Los primeros 45 no fue superior al Brujas. No. De hecho, yo digo que hasta el minuto 70. Bueno, el primer gol que es 76. Sí, correcto, hasta el con minuto otro cambio. 75. O sea, 3/4 partes del partido era muy parejo y con jugadas para Brujas que, insisto, ¿no? Probablemente porque no son jugadores
de tanta jerarquía, que te marquen tanta diferencia, pues no pueden finiquitar el partido. Pero fue un muy buen debut del Brujas. Dos equipos que además se conocen muy bien, que han jugado 9 veces ya en Champions, ¿no? Y que además son viejos conocidos de la Champions ellos mismos. El Dortmund está jugando su 9ª temporada seguida y Brujas es la 6ª de las últimas 7. El triunfo del Dortmund lo colocan en la 3ª posición, compartida con el Aston Villa de esta famosa tabla general con esos primeros 3 puntos, pero evidentemente los 3 goles a favor marcan una buena diferencia para el Dortmund. Félix Fernández, gracias. Muchísimas gracias. Nada más una última vez. ¿No fue error de Gazzaniga hoy? Qué lástima que ya no lo vimos, mano, para detalladamente indicarte dónde está el desvío y cuál es la complejidad. Para mañana, no te preocupes. Sí, no, ya mañana no podemos usarlo, ¿sí? Sí, como ok, lo usamos. Sí. Gracias a Félix por haber estado con nosotros en esta UEFA Champions League en Caliente TV. Vámonos al Boloña, otro de los encuentros que no tuvo goles. Ante el Shakhtar Donetsk, ahí estuvieron las voces de Munir, los comentarios de Andrés Agulla, que regresan a estar con nosotros en esta mesa de análisis. Y bueno, solo 2 partidos quedaron 0-0, ¿no? Sí. Este y el del Manchester City. Aquí estamos viendo ya parte de las acciones del partido, de lo que sucedió el día de hoy. Munir, Andrés, bienvenidos de nueva cuenta. Munir, ¿qué le pasó hoy al Boloña? ¿Qué sucedió en este partido? Bueno, atajó un penal Skorupski cuando apenas arrancaba el partido. Iban 3 minutos y eso marcó mucho lo que iba a pasar después, porque arrancó el Shakhtar, en 2 minutos generó un penal. Después al partido le costó generar situaciones. Fue más dominio de Boloña, pero sin claridad para tener oportunidades claras. Ha tenido un par, esta es una clarísima, pero ya estamos en el segundo tiempo. Sí. Entonces toda la posesión y todo el dominio que tuvo Boloña le costó llevarlo a situaciones claras de gol. Esa que tuvo Fabián fue clara y de las más importantes del partido. También lo de Ndoye, que me gustó mucho en el trámite del partido, supo retener la pelota. Hubo por ahí un movimiento que le marca a Castro en la primera mitad que no puede concretar. Tuvimos por ahí peinadas, incorporaciones de segunda línea. El Boloña creo que se aprovecha por ahí trámite y transición en el partido donde tuvieron posesión de pelota pero que no supieron convertirlo en el marcador. Y un Shakhtar que para mí se condiciona en el no haber marcado esa pena máxima. ¿Podríamos hablar de que estos 2 equipos son una segunda, tercera línea de esta fase de liga de la Champions? Yo creo que van a pelear por estar entre los que van a clasificar, porque si te pones a mirar hay equipos inferiores. Shakhtar tiene una historia de los últimos 15 años participando prácticamente todos. Al Boloña le está quedando un poco más grande y es un salto más importante porque se le fueron 2 o 3 jugadores realmente vitales y se le ha ido el técnico, que fue vital para llegar hasta acá, pero hoy ha competido bastante bien el Boloña. Le ha faltado sí peso específico adelante como para terminar la jugada. ¿qué Boloña viste hoy de italiano en comparación a ese Boloña de Thiago Motta que lo trajo pues a esta UEFA Champions League? Bueno, Thiago Motta era mucho más revolucionario en que agarraba a Calafiori, que era el defensa central, o Lucumí mismo, y agarraban la pelota y salían y terminaban en 3 cuartos de cancha, y el equipo en los laterales, en vez de ir hacia adelante, retrocedían hacia el medio para tapar a los centrales. Thiago Motta es muy revolucionario en ese aspecto. Italiano es un poco más ordenado, si se quiere, en su dinámica. Dicho esto, ves mucho movimiento en el equipo como para tratar de generar situaciones, pero le falta arriba peso específico como para poder terminar todo lo que hizo, porque presionaba arriba y ganaba en la presión, y el Shakhtar le costó mucho pasar la mitad de cancha por buenos momentos del partido, pero eso, de ahí a quién te mete una pelota a gol, quién te agarra la pelota y te hace una jugada individual como para generar un espacio para meter una buena asistencia, esa parte le está faltando. Ahora Orsolini, que estaba a ser llamado el que retuviera la pelota, el que le diera pausa a Posch, que tuvo una participación bastante buena en términos defensivos, tuvo que enfrentarse a Aguinaldo y a Pedriño en la misma banda, que dijimos por momentos el partido se volvió una batalla por la banda de ese costado. Shakhtar creo que por momentos abusó de las individualidades y en todo momento buscaba trazos largos. El Bolonia supo recomponer y le dio lectura a ese intento y planteamiento por parte del equipo de Ucrania. Y después el segundo tiempo bastante cortado, bastante trabado. Los circuitos de medio campo era prácticamente imposible pasar. Pasaba la pelota, pero tenías pisada ahí de tibia y peroné. Y se volvió un poquito sucio y ríspido el segundo tiempo. Ahora, cuando se te va Zirkzee al Manchester United y juega Castro de 9, ahí tenés una diferencia muy grande. Sí. Castro es un 9 voluntarioso, corredor, que a lo mejor puede seguir creciendo y ganando en confianza, pero hoy hay una diferencia notable. Entonces, hoy con Zirkzee, que era el 9 de este equipo,
y todo eso que hacía de recuperar en campo rival y de tener la pelota, lo podía haber transformado en situaciones más peligrosas. Bien dice el Orsolini, que es el que tiene que marcar diferencias, quedó preso ahí en esa banda y no marcó diferencia. Entonces le ha faltado peso específico a un equipo que no tiene historia en la Champions, Claro. eso le cuesta y que ahí llovió todo el partido. Pero imagínate quién le viene en la próxima jornada. El ¿Quién? Liverpool. Sí, sí. En Anfield. Va a ganar el Liverpool. ¿Cómo enfrentar entonces un encuentro ante uno de los favoritos? Como un equipo italiano. Sí. Mucho más pragmático, a diferencia de lo que hablamos del Girona. Líneas cerradas. Va a cerrar las líneas, va a defender, va a aguantar el partido, va a tratar de sacar algo. Y aprovechar las que tiene. Lo que mencionas de Castro, tuvo una clarita, filtradita hacia su pierna izquierda. Intenta cruzar, no conecta muy bien la pelota y la acaba embarrando al arquero contra Liverpool. No aprovecha las que tienes y olvídate, no hay Sí, manera. no. Yo creo que hay mucha diferencia con el Liverpool. Sí, mucho. Que la única alternativa que tiene es, bueno, vamos a defender, vamos a cerrar espacios, vamos a Y bascular. ver si logramos contraatacar. Sí, a ver, primero defendamos y después que el Exacto. partido nos dé o una pelota parada o un córner en algún momento o alguna situación de transición, pero prioridad es cómo contener a Liverpool con todo lo que tiene. Este equipo tiene mucho trabajo para hacer por él. Lo que sí, Munir, hoy narró más goles Adriana que tú. Es que viene de saco verde, o sea, ya venía preparada para el Celtic. Increíble. Me quedé prácticamente sin voz porque no confiaba en el Celtic. ¿Cómo te fue narrando goles? Muy bien. Te voy a mostrar Te fue mis muy videos. Te voy a mostrar mis videos, ¿verdad, Munir? Pero los narraste así como con Sí, gol lo y con todo. narramos. No caían con goles. Todo. No caían goles. Y entre el relajo No le caen digo- goles cuando estabas tú. Le digo, vas a echarte los del Celtic. No, Y no, no, ¡pum! pero no por ¡pum! eso, porque Coincidió. empezamos a decir dónde irán a caer los primeros goles de esta jornada que están todos los Sí. partidos, partidos, los 4 partidos en conjunto. Y yo dije, en el Celtic ante el Slovan. Y te dieron el Bratislava. Celtic. No, y me justo dieron estaba el- hablando Adriana y cae la anotación del Celtic. Le digo, no, ya síguete narrándolo. Y dijimos de tradición. Pero claro, Cada uno- era un rival muy flojo. El Slovan Bratislava resultó ser un Nuestro Slovan rival Bratislava. muy flojo ante el Celtic. El Celtic nunca había ganado en un partido en casa, iniciando una jornada de UEFA Champions League. Así que, bueno, fue un Celtic totalmente avasallador Sí. y con Me pues, gusta. grande poder ofensivo. Me gusta que cada uno tiene su historia. Nosotros teníamos una competencia que solamente nos importaba a nosotros y era nuestro partido tenía que tener un gol antes que el del Manchester, Que el del Manchester City. contra el Inter y les ganamos en el último minuto. Cada uno tenía su competencia Sí, sí, sí. Cada y uno su, y tiene su su propia competencia. dinámica. Salimos safe en ese partido. Sí, ganamos sobre la hora, pero les ganamos. Gracias, Pero fue Munir. uno de los partidos más atractivos, el Celtic ante el Slovan Bratislava. Por supuesto, vamos a más adelante mostrarles los goles. Vamos a ver lo que sucedió con el Sparta Praga y el Salzburg. Gracias, Munir. Gracias, Andrés. Placer, como Muchas gracias. 3-0 ganó el Va a Sparta regresar Praga al el día de hoy. ¿Quieres quedarte a los goles, Munir? Celtic, me voy. Bueno, aquí estamos viendo ya lo que sucedió en el partido el día de hoy. Muy temprano, al minuto 2, así de esta manera rechazaba el arquero y en el contrarremate Kainen aprovechaba para colocar el 1-0 en el partido. El Sparta se iba adelante en el marcador en este encuentro que terminó 3-0. 3-0, sí, bien temprano, un Sparta que en casa fue infinitamente superior. Ahí, bueno, Karinien que conseguía el primer gol de este encuentro y pues Lassi conseguía el tercero para poner cifras definitivas después de haber conseguido Olatunji el segundo gol del Sparta. Pésima salida aquí del conjunto del Salzburg. Aprovecha Lassi, pondría el 3-0 definitivo para la victoria del Sparta en casa ante el conjunto del Salzburg. Ya está con nosotros de nueva cuenta Diego Balado. Diego, ¿te decepcionó el Salzburg en este debut en la Champions? Sí, pero no tanto como al Inter, a su entrenador seguramente, pero sí me decepcionó. Les cuento que yo me estaba a punto de ir. Ya, me estaba comiendo un alfajor argentino. Casi te ahogaste. Sí, me dijeron, tenés que volver. Bueno, porque había que hablar de este partido. Del Sparta. Del Sparta. Muy buena victoria. Ahora que hablando con este nuevo formato de lo que cuentan los 3 puntos, ganar en tu casa frente a un rival directo que puede ser considerado el Salzburg. Para el Sparta de Praga, un muy buen resultado después de 19 años de ausencia de la UEFA Champions League, de la fase principal. Y lo de Salzburgo, te digo que entre lo que vi el día de hoy, lo que ya había visto con algunas dudas en las fases preliminares, este es un equipo que había ganado las últimas 10 Bundesligas de Austria y que hoy es el subcampeón porque ni siquiera ganó en la última temporada el campeonato doméstico. Lo veo como siempre, como un equipo que se ocupa mucho por ser una especie de cantera del fútbol europeo porque trae jugadores de todas partes, de Europa, de África, hay muchos africanos también, para potenciarlos y después venderlos o pasarlos al Leipzig.
pero yo lo veo con muchos problemas colectivos en cuanto a juego. Hoy, además, creo que hay que agregarle distracciones, falta de actitud. O sea, a los 2 minutos ya lo estaba... Por eso, 2 minutos ya lo estaba perdiendo el partido en el último gol, donde quieren salir jugando y les terminan robando la pelota. No vi respuestas de su entrenador, ¿no? Que es un técnico que fue mucho auxiliar de Klopp en los últimos años. Antes había sido en el Liverpool también auxiliar de Brendan Rodgers. Estuvo en el Porto con Andrés Villas-Boas. O sea, tiene mucho recorrido, pero esta es la primera vez que le entregan un equipo de esta envergadura. Y yo no vi tampoco muchas respuestas desde el banco de suplentes. Y si te sumas a lo que vi hoy y lo que tiene en el futuro, en el calendario de esta Champions League, el Salzburgo, porque el próximo partido es contra el Brest, pero después creo que le queda Feyenoord, tiene que jugar con el Atlético de Madrid, tiene que jugar con el Real Madrid, tiene que jugar con el Paris Saint-Germain, creo que tiene que jugar con el Arsenal también. Entonces ya estás hablando de un equipo que si perdés 3-0 con el Sparta de Praga, va a ser difícil que este Salzburg, te digo, quede entre los primeros 24. Para ti no es nada promisorio. No. Ahora, si vemos las estadísticas del equipo de Salzburgo, no fueron tan malas. Es pasa que las estadísticas, sí, Adri, ya casi a veces no te dicen nada. No te dicen 66% de posesión de balón. Es que no sirve nada tener la pelota si no la usas bien, si no generas oportunidades. No. Pero generó prácticamente las mismas oportunidades que pero generó. No claras. Pero no las pudiste definir como se definió el Sparta Praga. No fueron oportunidades claras. Y le sumás los errores defensivos. Los 2 primeros goles vienen de despejes del capitán del Sparta Praga, que es el defensor central, de Panak. No puede ser que te conviertan 2 goles casi de pases directos de un marcador central que lo que hace es sacarse la pelota para arriba, o sea, la tira para adelante y de esas jugadas terminan marcando 2 goles. No puedes estar tan distraído. Y el último gol, lo de Lachi, es fabuloso, ¿no? Porque Olatumbi le termina cediendo la pelota y Lachi hace, en un amague deja pasar a 3 jugadores de largo, el mismo amague define después con el arco vacío, un golazo por la definición, pero es otro error defensivo. Entonces, si juntás todo eso, es como que el Salzburg hoy no salió a jugar la Champions League. Bueno, pero ya que te quedaste aquí y que no te interrumpimos ese alfajor argentino estaba que te ibas muy a bueno. comer. Juan me lo regaló, estaba muy rico, bueno. muy Bueno, rico. está bien, pero vamos a verlo precisamente cómo le fue al equipo de Brendan Rodgers, uno de los maestros del entrenador del Salzburgo. El Celtic en su casa, en Glasgow, en el Celtic Park, recibía al Slovan Bratislava y jamás pensamos el festín de goles que nos iba a regalar el equipo del Celtic. Y ya lo nombramos, ¿no? Un equipo del Celtic que es prácticamente japonés, más que escocés. Más que escocés. Ahí llegaba el primer gol vía Skittles, que conseguía un gran gol en el 1-0. Después, al minuto 47, Furuhashi, de este clan de los japoneses que le dan demasiado poder ofensivo a este equipo del Celtic. Pero fue en el segundo tiempo, ¿no? Ahí es donde se hizo la diferencia. Ahí es donde se hizo la diferencia. En este minuto 47, prácticamente gol de vestidor. Y después al 56, Engels cobraba un penal. Aquí estaba la falta peligrosa. No lo ve, yo creo que no lo ve. Y hasta él mismo se lesiona, pues. Pero fíjate, golpea. Claro, no, él quiere despejar la pelota y obviamente en el Ni siquiera entre ve la que pelota está en y la él, pierna. claro, está la pierna del rival, pero bueno, el árbitro cobra penal corroborado por el VAR, buena definición, ¿no? A un poste. Arne Engels ponía entonces ya en lo que era una goleada en Celtic Park, 3-0. Ganaba el equipo de Glasgow, primera vez que estaba consiguiendo una victoria en su debut en UEFA Champions League. Después, este es un golazo, ¿eh? Fue un golazo. Este fue un El golazo. tiempo que le da, lo dejan totalmente desmarcado, Diego, y el tiempo que le da de acomodarse Qué lindo. para mandarla al Le ángulo. pegó con el empeine, Wimmer. casi 3 dedos, ¿no? Para meterlo en ese segundo poste. Y después Maeda, en una combinación nipona, cierra una gran jugada que también había pasado por los pies de Furuhashi. Y Maeda la manda al fondo de las redes. Y Hatate también estuvo involucrado en esa jugada. 4-1 para el Celtic y llegaba el de la manito. Una asistencia
de James Forrest. Ida, que había entrado también de cambio, funcionó, pierna fresca y consigue el quinto gol de este equipo de Celtic. Está que segundo se pone en la tabla, de segundo, ¿no? Sí. segundo lugar en la tabla de clasificación, en la tabla general. El Bayern Múnich todavía con diferencia de más 7 goles y el Celtic ahora tiene diferencia de más 4. Sí, después las goleadas 3-0, ¿no? Son 3 partidos que terminaron 3-0. El Aston Villa, el Dortmund y el Praga. Después viene la victoria del Liverpool, 3-1. También la del Juve, 3-1. La del Madrid, 3-1. Pero bueno, esto te pinta, aunque todavía faltan los partidos de mañana, lo que cambia todo, el panorama, porque todo vale lo mismo, las victorias valen lo mismo, la diferencia de goles es muy importante. Por eso yo estoy seguro que al final de las 8 jornadas van a ver que algún equipo o 2 equipos de un segundo o tercer plano, por ahí se pueden llegar a meter en los primeros 8 lugares y clasificar directamente a los octavos de final. Sacaremos las calculadoras, los ábacos para ver quién tiene más, quién tiene menos, pero indiscutiblemente si yo te hubiera dicho que el Celtic hubiera estado de segundo en la clasificación de la tabla general en esta primera jornada, no me lo hubieras creído. No, bueno, no, en principio no, por lo menos fríamente te hubiese dicho que no. Si me ponía a pensarlo ahora, digo, bueno, el rival, pero al Slovan Bratislava le viene el Manchester City ahora. Sí. O sea, si el Celtic le hizo 5, imagínate. Lo que Haaland puede hacerle solo 5. Así que vamos a ver cómo le va en la segunda jornada. Oye, Diego, a ver, el mejor y el peor equipo de estas 2 primeras jornadas de fase de liga. Bueno, hay que respetar los 9 goles del Bayern, pero bueno, también hay que ver al rival con el que se enfrentó. A mí me gusta lo que hizo el Bayern, sin lugar a dudas. El Madrid me quedó a deuda. Yo quiero ver al Barcelona mañana. Me ilusiona verlo al Barcelona porque hasta ahora lo que ha hecho en la Liga es muy bueno. Pero creo que había equipos que estaban en deuda por lo que habían mostrado y que respondieron. El Liverpool respondió, creo que dominó de visitante al Milan. Creo que por ser un rival así directo de estos que son parte de los equipos grandes de Europa, es para destacar lo que hizo, como lo que hizo hoy el Inter frente al Manchester City también. Pero no veo, vos me decís, ¿cuál es el gran candidato? En el papel siguen siendo City y Real Madrid, pero bueno, todavía faltan algunos equipos por jugar. Y en cuanto a la debilidad, bueno, si tenés un equipo que perdió por 7 goles de diferencia, lo tenés que poner por lo menos en el arranque. Yo creo que no sale de la parte baja de la Claro, lo tenés. Bueno, pero ¿sabes qué? Lo bueno es que con este nuevo formato te podés dar el lujo de perder 9-2 en tu primer partido, pero como no es una fase de grupo habitual, con 4 equipos en un grupo, donde en este caso sabía que tendría que enfrentar al Bayern otra vez, ahora decís, bueno, ya me saqué encima el Bayern, y si gano los 2 partidos que tengo contra los rivales del bombo 4, y si gano los 2 partidos que tengo contra los rivales del bombo 3, son 12 puntos. Bueno, independientemente de haber perdido el primer partido por 7 goles de diferencia. Y tampoco me dejes afuera el Slovan Bratislava, porque si sabes que vas a enfrentar al Manchester City en la próxima jornada y te dejaste meter 5 goles de un club como el Celtic, que no es de los favoritos para que tuvieran una victoria tan abultada, pues también, ¿no? Hay que ponerlo en esa lista de los decepciones. Señores, nos vamos. Vámonos. Bueno, nos vamos. Buena tarde. ¿Disfrutaron la primera jornada en Caliente TV? Pero mañana tenemos más resumen de partido, ¿no? Porque por supuesto. se cierra la primera nuevamente. jornada. El señor Zúñiga, Diego Velado y La Monsalve, estamos out.